Hola, yo soy Jenny y este es mi hijo Ishan. Estamos en Miami, Estados Unidos. Hoy les quiero explicar el presente simple. En el presente simple el verbo to be solamente va a servir para dos cosas, locaciones como Miami o adjetivos como blonde, que es rubio. Así que la fórmula para el verbo to be es I am, you, we or they are, he or she or it is, con la locación o el adjetivo, es decir, mi bebé es rubio y él tiene 14 meses. Para el resto de los verbos, la fórmula es I, you, we and they con el verbo y un complemento o he, she or it con un verbo que lleva una S más el complemento. Es decir, I wake up at 6 a.m. because my baby wakes up at 6 a.m. Yo me levanto a las 6 de la mañana porque mi bebé se levanta a las 6 de la mañana. I eat my breakfast at 6:30 and he eats my breakfast too. Yo me como mi desayuno a las 6:30 y él también se come mi desayuno. Then we play in the backyard. Luego nosotros jugamos en el jardín. I clean the house and he helps me. Yo limpio la casa y él me ayuda. Sometimes, not every day, we go out for a ride. Algunas veces, no todos los días, salimos a dar un paseo. Ride significa en carro. Así que como pueden ver, el presente simple habla de hábitos, cosas que usted hace regularmente o datos generales, como por ejemplo el rubio o si usted congela agua, esta se va a convertir en hielo. Vamos a hacer preguntas. Recuerde que la fórmula para el verbo to be es I am, you, we and they are, and he, she or it is, con la locación o el adjetivo. Ahora vamos a rotar el verbo to be al comienzo de la oración y va a quedar al revés. Am I, are you or is he con la locación y el adjetivo. Vamos a ver un ejemplo. Ishan is blonde. Is Ishan blonde? Yes, Ishan is blonde. Y si prestan atención, la primera oración con la que comenzamos es igual al sí. Lo que pasa es que como me hizo una pregunta, yo le pongo el sí adelante o para una negación va a ser Ishan is not blonde. Vamos a poner la not detrás del verbo to be. Si le borramos a la oración el sí o el no adelante, nos van a quedar una oración positiva como la del principio o una oración negativa. Entonces vamos a continuar haciendo más ejemplos de lo mismo. Tenemos una oración que nos dice we play in the backyard. Ya como pueden notar, acá vamos a tener un verbo regular, no el verbo to be. ¿Qué vamos a tener acá? El verbo va normal, pero con he le vamos a colocar una S al verbo. Entonces vamos a tener he plays in the backyard. Para hacer una pregunta vamos a poner el auxiliar al comienzo y para contestarla va a ser la misma pregunta pero con el yes adelante. O para la negación simplemente ponemos no, we don't play in the backyard. Vamos a hacer la misma pero con he, she or it que es un poquitito más complicado y la gente se me enreda un poquitico más. Volvamos a la oración inicial en donde le ponemos una S al verbo. Queda he plays in the backyard. Pero la pregunta vamos a poner un auxiliar que es does. Acá no vamos a repetir la S. ¿Por qué? Porque la S ya está en el does. Es decir, aquí ya estuvo la conjugación de esta pregunta. Es decir, no importa si tenemos I, you, we, and they, le vamos a poner el auxiliar do para ellos, o he, she, or it, le vamos a poner el auxiliar does y ya nos queda conjugado. Para la respuesta vamos a tener no, he doesn't play in the backyard. Miren que no toco el verbo en ningún momento porque siempre lo que me va a cambiar en inglés es el auxiliar. Pero para la respuesta positiva, sí le pongo la S porque fue la misma oración con la que comenzamos, solo que le vamos a poner el sí porque me hicieron una pregunta. Pero a veces necesitamos información y para eso son las WHs como what, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, why, cómo o who, que significa quién. Entonces tenemos como ejemplo, when do we play in the backyard? ¿Cuándo jugamos en el jardín? O when does he play in the backyard? Miren que no vamos a poner la S, ¿por qué? Porque el does ya la tenía. Pero para contestar va a ser la misma oración con la que comenzamos, we play in the backyard,
Y al final de la oración siempre le vamos a dar la respuesta a la WH, que en este caso es every day. Comenzamos con he plays in the backyard. Miren que es la misma oración del comienzo y al final la respuesta de la WH, que es every day. Vamos a ver los pasos. Vamos a seguir la fórmula sujeto, verbo y complemento, pero cuando tengamos he, she or it le vamos a añadir una S. Para preguntas y negaciones vamos a seguir la fórmula mágica del inglés. Es mágica porque nos va a funcionar siempre que vayamos a hacer una pregunta o una negación. Para la pregunta vamos a poner primero el auxiliar, después el sujeto, el verbo y el complemento y al final el signo de interrogación. Y para la negación, sujeto más auxiliar con el not, el verbo y el complemento. Pero si necesitamos información, vamos a necesitar poner las WHs y estas siempre van al comienzo de la oración, antes del auxiliar. Miren que siempre comenzamos con la misma oración y le adicionamos cosas adelante. Vamos a utilizar una lista de verbos para ver cómo se arma una oración. Si necesitan la lista de verbos, vayan a mi blog, al final les doy la dirección. Entonces, ¿qué vamos a tener? Simplemente un verbo como blow, break, bring and buy. Y le vamos a adicionar los sujetos, que en este caso es I, you, we and they. Y como complemento, a candle. Vamos a tener I blow a candle, you break a candle, we bring a candle, they buy a candle. O podemos utilizar la misma oración para todos y decir I blow, you blow, we blow, they blow. Y el complemento que queramos tener. Esto en realidad no importa. Pero miren que es fundamental aprenderse los verbos. Esto sí no tiene negociación. Siempre los verbos son algo que tenemos que aprender de memoria para poderlo hacer. Y podemos utilizar cualquier persona para armar una oración. No es como en el español que tenemos que conjugar el verbo y va a cambiar dependiendo de cada persona. En el inglés no. Los únicos que cambian para la conjugación es he, she or it, pero es muy sencillo porque simplemente le añadimos una S. Quiere decir que decimos he blows a candle, she breaks a candle, it brings a candle. Acá cambiamos simplemente el he, el she o el it añadiéndole una S, es decir, lo conjugamos. Esta S no es un plural, es la conjugación. Quiere decir que tenemos he blows a candle, él sopla una vela. Miren que es más sencillo que en el español, que tenemos inclusive verbos irregulares y de ahí sale caber y quepo. No, en el inglés solamente vamos a tener el mismo verbo, las mismas personas y para he, she or it, que son los únicos que se conjugan, les ponemos la S y ya el complemento que queramos poner. Vamos a hacer la pregunta. Simplemente le ponemos el auxiliar adelante. Miren que la fórmula es muy clara y nos dice que le vamos a poner que el verbo sin conjugar. Tenemos do I blow a candle? Do you break a candle? Do we bring a candle? Do they buy a candle? O la misma oración para todo el mundo. Siempre le ponemos adelante el auxiliar, que sabemos que para I, you, we and they es do. Para he, she or it does. Y le ponemos yes adelante, que viene siendo la respuesta de la oración con la que comenzamos al principio. Miren que yo nunca toco nada y por eso les estoy mostrando en colorcitos diferentes que no toco nunca las oraciones, simplemente le añado cosas. Para la oración negativa vamos a seguir la fórmula que es sujeto más auxiliar que es do y le vamos a adicionar el not o en este caso apostrofado es don't. Y decimos I don't blow a candle. Y le pongo el no adelante es porque la respuesta a la pregunta. Vamos a utilizarlo con he, she or it. Sabemos que para estos el auxiliar es does. Miren que en ningún momento estoy tocando el verbo. La fórmula es muy clara que me dice que va a tener primero el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. No me está diciendo verbo con S, me está diciendo simplemente un verbo. Y de ahí el complemento. Por eso yo jamás toco este verbo. Para la respuesta, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque miren que en la respuesta no tengo un auxiliar y le pongo el sí adelante, siendo la misma oración con la que comenzamos, es porque es la respuesta. Para el no o la oración negativa vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a seguir la fórmula y vamos a poner auxiliar con no. Y miren que tenemos no, he doesn't blow a candle. El no adelante nuevamente es porque me hicieron una pregunta, pero la oración negativa me queda igualita.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacerla con la WH. Viene siendo la misma pregunta, does he blow a candle? Y la WH la ponemos adelante y vendría siendo when does he blow a candle? Para la respuesta vamos a tener la misma oración inicial cuando estamos aprendiendo. Recuerden hacer la oración, la respuesta larga y al final lo que queramos poner como respuesta, que en este caso es every day. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y si necesitan la lista de verbos, vayan a mi blog. También van a tener juegos en esa misma página. Gracias por verme. Chao.